todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el examen de inglés IELTS. Dentro vídeo. Bueno, lo primero de todo os voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es este examen y en qué consiste este examen, ¿no? Y luego vamos a hablar parte por parte, os voy a enseñar parte por parte un ejemplo de examen y os voy a contar pues pequeños truquitos que a mí me han servido para sacar una buena nota en el examen. Este es un examen de inglés, yo no había oído hablar de él en mi vida, pero es el examen que se necesita si quieres ir a la universidad, a hacer un máster o a trabajar en plan, me refiero colegiarse, rollo enfermería, medicina. Si quieres ir a trabajar pues a un Burger King o un ingeniero en una empresa, no te hace falta esto, ¿vale? Pero para las colegiaciones, másteres y universidades en Reino Unido y en Irlanda te piden este examen que es el IELTS. Este examen consiste en un listening, en un reading, en un writing y en un speaking, como prácticamente todos los exámenes de inglés. Es un examen en base a 9, tu nota es en base a 9. En cada apartado te dan una nota en base a 9 y luego te hacen una media. Vale, importante sobre este examen, solo tiene una validez de 2 años, caduca cada 2 años, es decir, que si han pasado 2 años tenéis que volver a repetir este examen, ¿vale? Este examen se puede hacer en varios puntos de España. Yo lo hice en Madrid, pero si os metéis en la página del British Council vais a ver que hay 800.000 sitios donde podéis hacer el examen. Además hay dos modalidades de examen, en papel y en ordenador. Yo os recomiendo al 100% que hagáis el examen a ordenador, ¿vale? El papel lo único bueno que te aporta es que puedes apuntarte notitas o cositas en el reading en los laterales, que puedes subrayar, que te puedes anotar cositas mientras estás leyendo, pero el ordenador tiene muchísimas más ventajas. Primero, el listening lo haces con cascos y eso la verdad es que es una maravilla, de verdad. Segundo, el writing lo haces a ordenador, lo cual te da muchísima más rapidez y muchísimo más tiempo para pensar en ideas, para borrar, para estructurar, sin que quede todo feo o borroso. Tercero, en el reading tenéis subrayadores, me refiero al ordenador, podéis subrayar con 3 colores, si no me recuerdo era amarillo, verde y azul, o amarillo, rosa y azul, no recuerdo muy bien, pero tenéis 3 colores para subrayar las cosas importantes, ¿vale? Y luego aparte os van a dar una hojita de papel para que apuntéis las cosas que necesitéis, ¿vale? Si por ejemplo el writing preferís haceros una estructura así en papel, pues lo podéis hacer en papel sin ningún problema, ¿vale? El precio en papel y ordenador es exactamente el mismo. Otro punto bueno que tiene el ordenador es que te dan la nota muchísimo más rápido. En el ordenador creo que te la dan a la semana o así y en papel tarda como 2-3 semanas, así que a ordenador, chicos, a ordenador. Así que os recomiendo muy fuertemente que hagáis este examen en ordenador. De verdad, vais a obtener muchísimos mejores resultados. En la página principal del British Council podéis hacer una prueba de cómo es el examen en el ordenador. Os dejo en la cajita de descripción el enlace donde os tenéis que meter, pero vamos, os metéis y os aparece en el ordenador cómo va a ser el examen, tal cual. Las funciones que hay, los subrayadores, todo tal cual. Igual es que es en el examen, lo podéis practicar en casa para ver si os gusta, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando por el listening. El listening es la primera parte del examen. Dura alrededor de 30 minutos. ¿Vale? Y consta de 4 partes. No os preocupéis porque el listening es bastante fácil, de verdad. Consta de 4 partes, cada parte son 10 preguntas y es un total de 40 preguntas, ¿vale? En función de la nota que saquéis sobre 40, pues vais a tener un número de banda en el listening, ¿vale? Creo que si sacas entre 39 y 40 es un 9, y si sacas entre 38 y 37 es un 8,5, etcétera, etcétera, etcétera. En las 4 partes de exámenes hay diferentes tipos de preguntas, ¿vale? Os voy a enseñar ahora un modelo de un examen para que veáis más o menos los tipos de preguntas que hay. Suele ser siempre el mismo tipo de examen, me refiero. En la primera parte va a ser una persona hablando por teléfono que os va a estar contando pues dónde quiere alojarse, en qué ciudad, os van a deletrear el nombre de la ciudad o el nombre de la persona a la que está llamando, un número de teléfono, una calle, o sea, la primera parte es siempre igual en todos los exámenes, ¿vale? La segunda parte también suele ser prácticamente igual, van a estar varias personas hablando sobre un tema o van a ser preguntas de multiple choice. Vamos a ver un modelo de examen para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí tenéis pues la sección 1, que como os he dicho suele ser una persona hablando por teléfono con otra, pues de una persona que quiere alquilar una habitación, que quiere saber sobre un puesto de trabajo, que quiere, etcétera. Entonces pues aquí veis por ejemplo pues que es una entrevista y os están haciendo preguntas sobre cosas que preguntan durante la entrevista, ¿vale? La sección 2 es un multiple choice y aquí pues eso, va a ser una persona hablando, os van a contar algo, ¿vale? Aquí tenemos una parte que la hay siempre, que es pues eso, aquí tenéis como 4 respuestas, ¿no? Y tenéis que unir la respuesta del sitio, de la persona o del libro, de lo que sea, con la información que os viene aquí. Entonces, pues, por ejemplo, si dicen que el mejor sitio para parar y para descansar es el Highland Trail, pues ya sabéis que el 17 es la A, ¿vale? Luego aquí tenemos otro multiple choice, que es la sección 3, que también va a ser lo mismo. Van a ser 2 personas hablando y pues van a estar haciendo preguntas sobre lo que están hablando entre ellos. Aquí tenéis también otra muy típica, que es
de qué dos cosas se hablan o de qué dos cosas se quejan los chicos y tenéis que elegir dos cosas. Entonces aquí van a ser dos personas hablando sobre algo y os están preguntando pues dos cosas específicas y tenéis que elegir dos letras. Y aquí lo mismo, tenéis que elegir dos letras. Y por último, la última sección suele ser siempre lo mismo, un texto que tenéis que completar con palabras. Y aquí lo que va a ser es una persona que os está hablando sobre un tema. Pues aquí os van a hablar sobre la historia del café, ¿no? Entonces va a ser una persona como una especie de narrador que os va a estar contando como si fuera un documental y vosotros tenéis que ir completando la información. ¿Qué tenéis que hacer? Pues subrayar la información importante. Pues por ejemplo, las fechas, nombres importantes, cosas para que sepáis por dónde estáis, ¿vale? Y yo os digo que lo más importante es el tiempo que os dan para pasar las respuestas o para repasar, que lo aprovechéis para leer el siguiente texto. De verdad, súper importante para leer el siguiente texto y para subrayar palabras claves que os van a servir, ¿vale? Las cosas que yo os recomiendo, mis tips fundamentales. Lo primero es no os atasquéis en una pregunta. O sea, no os atasquéis. Si no os habéis enterado, a la siguiente. No volváis atrás, no os pongáis a pensar, no perdáis tiempo porque las preguntas van de seguido. Y como os atasquéis con una pregunta, a lo mejor por una pregunta no respondéis las 5. Segundo truco que os recomiendo es que respondáis siempre. O sea, aunque no estéis seguros al 100% de la respuesta, responded porque no perdéis nada. O sea, no resta las preguntas mal contestadas y a lo mejor tenéis la suerte de que lo habéis medio entendido, probáis suerte y acertáis. Y una pregunta acertada significa cambiar de una banda a otra. Así que, de verdad, probadlo, intentadlo. El truco que yo creo que es lo más importante y lo que a mí más me ha servido es que siempre os adelantéis. Me refiero, os van a dar un tiempo al empezar el examen. Bueno, pues ese tiempecito antes de empezar el examen tenéis que dedicarlo a leer la primera parte del examen. Súper rápido, a leer qué tipo de preguntas os van a preguntar, subrayad palabras importantes para que nada más las escuchéis en el texto ya sepáis dónde tenéis que responder. Súper importante. Leedlo cuantas más veces podáis. O sea, todo el tiempo que os dé a leer todas las preguntas, aprovechadlo, porque es que luego nada más vayan hablando en el texto o ya vais a saber por dónde estáis. Si hablan de un tema ya sabéis dónde tenéis que responder. O sea, súper importante, ¿vale? Si lo hacéis en papel, os respondéis en un examen, pero luego tenéis que pasar las preguntas a una plantilla, ¿vale? Y si lo hacéis en ordenador, os dejan un papel en blanco para que escribáis las respuestas y que luego las paséis al ordenador. Mi recomendación es que no perdáis el tiempo escribiéndolas en papel y pasándolas al ordenador. Directamente lo escribáis en el ordenador. Y ese tiempo que os dan para pasar las preguntas de papel al ordenador, lo aprovechéis para leer la siguiente sección del listening, ¿vale? No perdéis el tiempo en repasar las preguntas. Las repasáis, al final del todo vais a tener tiempo para repasar que todo está bien, para corregir errores de spelling. El spelling tiene que ser perfecto. O sea, esto no es una persona que va a decir, oh, mira, se acerca. No. O lo tenéis bien o lo tenéis mal. Ya puede ser por una letra que si la tenéis mal, está mal, ¿vale? Siguiente tip súper mega importante, leed el enunciado de las preguntas, porque muchas veces que van a decir contestar con una palabra, aunque vosotros escuchéis 800 palabras, si pone una palabra es que la respuesta es una palabra, ¿vale? Y esto a veces nos ayuda un montón para saber cuál es la respuesta, porque muchas veces pues que estamos dudando entre dos cosas y una de ellas es una palabra y la otra son dos, y sabemos que en el texto te dicen que respondas con solo una palabra. Pues ya tenéis la solución, ¿vale? Esto es todo del listening. Vamos al reading. El reading es una hora, ¿vale? Consiste en 3 textos. Los textos van de menor dificultad a mayor dificultad. Es decir, que el primero es el más fácil y el último es el más difícil. Lo que significa que tenéis que estructuraros bien el tiempo que vais a necesitar en cada uno. Normalmente en cada enunciado te dice que tardes 20 minutos en cada texto. Pero lo que se suele recomendar y lo que yo os recomiendo es que en el primero invertáis 10 minutos, en el segundo 15 y en el tercero 25. Porque el tercero va a ser el más difícil y el que más tiempo vais a necesitar para hacer. Luego, si os sobra tiempo, pues a mí me sobró un montón de tiempo y me puse pues a repasar, a leer que estaba todo bien, o sea que luego os va a sobrar tiempo, no os preocupéis. Esto también se compone de 40 preguntas, ¿vale? Y lo mismo, el examen es en base a 40, en función del número de preguntas que tengáis bien, es una banda u otra. El reading es bastante fácil, yo lo hice perfecto y la verdad es que si seguís un par de truquillos os va a salir súper bien. Vale, hay varios tipos de preguntas, ¿vale? Tenemos el true, false, not given, yes, no, not given, luego tenemos una cosa que son los headings, que son como que te dicen el título, el titular de cada párrafo y lo tenemos que colocar. Luego también hay multiple choice. Luego tenemos también el identificar en qué párrafo del texto se habla sobre este tema, es decir, en el párrafo A, B, C, D, E, pues se habla de en qué párrafo se habla de los guisantes, pues en el A, pues eso. Luego también hay textos en los que hablan de varias personas y hay una pregunta en la que tienes que unir lo que dice cada persona con la persona, ¿vale? Luego también hay las típicas de unir una pregunta con una respuesta, te van a dar un enunciado y lo tienes que continuar con una respuesta de las que te dan. Luego también vamos a tener un texto donde va a haber huecos y tenemos que completar las palabras con palabras que hay en el texto. También hay otro hueco que hay que completar palabras, pero con palabras que te dan ellos, que normalmente suelen ser sinónimos de las que están en el texto. Os voy a enseñar ahora unos modelos de reading de examen para que los veáis. Vamos allá. Vamos a ver ahora el reading. Como os he dicho, el reading son 3 textos. Aquí tenemos el primero, ¿vale? Las preguntas, verdadero, falso, not given. Completar una especie de textito solamente con una palabra. Leed, súper importante leer los enunciados, ¿vale? Aquí tenemos el segundo texto,
completar un texto, unir preguntas unir la pregunta con la respuesta o unir el principio de la frase con el final de la frase. Aquí también pues tenemos en la que nos preguntan en qué párrafo contiene esta información. Entonces aquí tenéis pues esto, hablan sobre esto en el párrafo A, pues el A. Vale, y por último el tercer texto, que este es el más complicado. Y aquí hacen preguntas de multiple choice. Luego tenemos aquí completar un texto. Y luego tenemos aquí pues el verdadero o falso not given, que cuando está al final suele ser el más entrevesadillo, porque suele ser un poco sobre la opinión del autor, cosas un poco más así abstractas, ¿no? Vale, chicos, varios trucos para el reading y son súper mega importantes, ¿vale? Para hacer un buen reading. Normalmente lo que suelen recomendar es que primero leáis el texto súper mega, ultra mega rápido. Esto de verdad lo vais a conseguir practicando. Al principio vais a tardar en leer el texto 10 minutos y luego con práctica vais a leer el texto en 2 minutos. De verdad, yo es que lo ultra mega leía súper rápido para simplemente hacerme una idea de qué iba el texto, de lo que hablaban en cada parte, súper mega rápido, en nada, en 2 minutos. Luego, lo que tenéis que hacer es leer las preguntas súper bien y pregunta a pregunta. Esto depende un poco luego de la práctica y de cada persona. Yo, por ejemplo, en función de qué preguntas, de qué tipo de preguntas eran, pues leía primero el texto súper rápido y luego iba a las preguntas, o directamente me iba primero a las preguntas, invertía más tiempo en leer las preguntas, las leía todas, iba una por una. O sea, esto depende un poco ya de cada uno, de la práctica, de que veáis lo que os funciona mejor. A mí, por norma general, yo lo que hacía era, iba pregunta a pregunta respondiendo. O sea, iba una pregunta, me iba al texto, escaneaba dónde estaba la respuesta a esa pregunta y la escribía. Siguiente pregunta y así. Cosa súper mega importante. Las preguntas, por norma general, por no decir el 99,999% de los casos, suelen ir en orden, ¿vale? O sea, lo que quiere decir que si la pregunta 1 estaba en este cacho del párrafo, la pregunta 2 está en este cacho del párrafo. No invertéis tiempo otra vez en leer todo eso directamente a lo siguiente. Entonces yo lo que hacía era, en el ordenador tenéis las preguntas en un lado y el texto en el otro, ¿vale? Entonces yo lo que hacía era, pregunta, leía dónde estaba, vale, aquí, siguiente. Entonces ya continuaba desde aquí hasta encontrar la respuesta. Siguiente pregunta, hasta encontrar la respuesta y así, ¿vale? Es súper importante que leáis bien las preguntas. O sea, igual que en escanear el texto tenéis que ir mega súper rápido, cuando leáis las preguntas las tenéis que leer con calma, despacio y entender perfectamente lo que os dicen, porque es que hay veces que las preguntas son muy tramposas, ¿vale? Y lo mismo, cuando hayáis encontrado en qué parte del texto está la respuesta la tenéis que leer con toda la calma, bien, para estar 100% seguros. Tenéis que estar 100% seguros de cada respuesta, ¿vale? Sí que es verdad que en el tercer texto hay veces en los que te hacen una pregunta, hay una sección que es de verdadero y falso y que va un poco sobre la opinión del autor. Y esas no van por orden, me refiero. Esas sí que están en todo el texto. Es un poco contexto general del texto, ¿vale? Pero en todos los demás casos las preguntas van en orden, ¿vale? No os van a poner una pregunta después en una parte que va antes del texto. Así que no os preocupéis si no perdéis tiempo en volver a leer todo el texto. Vale, súper importante de verdad que subrayéis. Yo lo que hacía era, me leía el texto súper mega rápido y luego lo que hacía era, según iba contestando las preguntas, me iba subrayando dónde estaban las respuestas, ¿vale? Porque luego además, cuando hayáis acabado el texto, si os sobran tiempo, podéis repasar que las respuestas están bien, porque hay muchas veces que leemos así la respuesta rápido y no nos enteramos bien de que nos estaban pidiendo otra palabra y no la que hemos puesto. Entonces, yo por ejemplo lo que hacía era mirar primero qué tipo de preguntas eran antes de leer el texto rápido por primera vez. Entonces, si eran algunas preguntas de estas que hay 5 personajes y te preguntan lo que dice cada personaje, o en vez de personajes son fechas. Entonces yo lo que hacía era, según iba leyendo el texto súper rápido, me subrayaba todas las fechas y todos los personajes para así que luego fuera muchísimo más fácil encontrarlas, ¿vale? Táctica de subrayado. Otra cosa, si no entendéis alguna palabra del texto, no pasa nada. O sea, no necesitáis entender todas las palabras que hay en el texto para entender el texto ni para responder las preguntas. Olvidaos, o sea, no perdéis el tiempo en las palabras que no entendéis. Y muchas veces con técnica de examen, aunque os pidan la palabra que no sabéis lo que significa, la podéis sacar por sinónimos, por dónde está situada en el texto, por lo que le rodea la palabra, por el contexto, todo. O sea, súper mega importante. Es que es técnica de examen, ¿vale? Otra cosa súper importante, lo mismo, no perdéis el tiempo con una pregunta. Si no encontráis una pregunta, a la siguiente. Y luego, cuando hayáis acabado el texto entero, os ponéis a repasar las preguntas que no sabíais contestar. Entonces, esto es lo que tenéis que hacer, es de primeras hacer las preguntas que os sean más fácil, lo más rápido posible, para el tiempo que os sobra, invertirlo en las que no habéis sido capaces de primeras. Yo lo que hacía era, según iba haciendo pregunta, iba contestando, y se veía que había una pregunta que no encontraba, me iba a la siguiente. O sea, no perdía nada de tiempo. Y luego ya, cuando acabara el texto, ya me iba a las preguntas que no había contestado. Por eso es súper importante subrayar, ¿vale? Os subrayáis la pregunta que os ha faltado por contestar y os subrayáis en el texto en qué parte está para que lo leáis bien, porque hay muchas veces que con leer súper rápido sabemos la respuesta, pero hay otras veces que tenemos que leer bien el texto, tenemos que leer bien el párrafo para entenderlo bien. Entonces, si no sois capaces a la primera,
dejadlo y luego volvéis a intentarlo. No perdéis el tiempo porque a lo mejor perdéis el tiempo en una pregunta y no sois capaces de responder luego por falta de tiempo las 5 siguientes que eran facilísimas, ¿vale? Vale, ahora os voy a dar un par de truquillos para los dos tipos de preguntas que a mí me parecían más difíciles. El reading no es difícil, de verdad, no es difícil sacar buena nota, pero sí que tienen alguna preguntita o algún modelo de pregunta que es un poco, no difícil, sino entrevesado. O sea, no es difícil a nivel de inglés, sino que la forma en la que preguntan es un poco ambigua, lo típico de los exámenes, ¿no? Que no es muy clara la pregunta. Otra cosa súper importante, aquí también tenéis que tener muy en cuenta el enunciado. O sea, si os piden una palabra o 2 palabras al completar el texto, porque lo mismo, muchas veces esto nos va a ayudar a resolver la pregunta, ¿vale? Vale, truco fundamental es buscar sinónimos, chicos. O sea, fin azul, pues a lo mejor te van a decir el mamífero acuático, ¿sabes? O sea, es todo parafrasear, todas las preguntas están parafraseando el texto, y en las que te hacen completar el texto con un texto con palabritas, el texto no está sacado tal cual del texto original, sino que son palabras, son sinónimos para que vosotros completéis con palabras originales del texto, ¿vale? Los dos modelos de examen que a mí me parecían un poquito más ambiguos eran los de verdadero y falso y el de completar con los titulares, ¿vale? El de verdadero y falso tiene el problema de que también está la opción de no dado en el texto, not given. Entonces, a veces son un poquito... O sea, juegan un poquito con esto, ¿no? Entonces, a veces como que dan a entender la respuesta en el texto, pero no te la están diciendo claramente. Entonces, si no te dicen claramente la respuesta, not given. O sea, van a jugar con esto, os van a intentar engañar y no, o sea... Entonces, en el true, false, not given, mi recomendación es que si no está claramente dicho en el texto, en plan, los delfines son azules, y que en la pregunta te digan, ¿son los delfines azules? Eso está claramente dicho en el texto. Pero si hablan de los delfines, pero no te dicen el color de los delfines, not given. Porque es que muchas veces juegan con que te hacen una pregunta de un tema del que se habla en el texto, pero específicamente lo que te preguntan no lo están diciendo en el texto, ¿vale? Yo muchas veces me liaba con esta pregunta, con el not given, porque me empezaba a comer la cabeza de, Conchi, pero es que sí que hablan de esto, a ver si es que lo están diciendo de otra forma. Nada, o sea, no, de verdad, las preguntas tienen que ser claras, es sí, no, y si no es ni sí ni no, es not given, ¿vale? Yo muchas veces lo que hacía era hacerme la pregunta a la negativa. Si os leéis un poquito con las preguntas, os lo volvéis a preguntar en negativo, o os lo preguntáis afirmando en negativo, para ver si de verdad hablan de ello en el texto y si la respuesta es sí o no, ¿vale? Luego, en el de los titulares, a mí este es el que me llevaba por el camino de la amargura, porque es que era también como muy ambiguo. Yo veía que muchos titulares me valían para muchos párrafos distintos, porque claro, el texto habla un poco sobre todo, ¿no? Entonces, yo me vi muchos vídeos en YouTube con diferentes trucos, a mí no me funcionaba ninguno. Entonces, a mí lo que más me funcionaba era, yo cuando veía que la pregunta eran los titulares, me leía el párrafo primero, con calma, y lo que hacía, súper importante, era leerme súper bien el principio y súper bien el final de cada párrafo. Me acababa de leer el párrafo y ponía un titular, el titular que yo le habría puesto, en plan, echándole así imaginación, yo soy periodista, qué titular le habría puesto a ese párrafo, ¿vale? Y muchas veces es que coincidía. Entonces, cuando coinciden, ya está, hecho. O sea, ese titular lo tacháis, o sea, no lo volváis a leer, porque es que si no, luego os vais a empezar a comer la cabeza de, ay, es que este también... Nada. Si hay uno que estáis seguros que es el de ese párrafo, lo tacháis. A ver, si luego estáis seguros leyendo otro párrafo que os habéis equivocado, pues no. Pero no le deis vueltas sobre algo que estáis seguros, porque cuanto más veces leáis la pregunta y la respuesta, más confusos vais a estar. Entonces, si de primeras estabais seguro, confiad en vuestro instinto así, primero, super mega powerful, ¿vale? Luego, súper importante, el titular normalmente pensad que va sobre algo genérico del párrafo. En plan, no va sobre un detalle específico, me refiero sobre la invención de la bicicleta, cómo funcionaban las ruedas, bla, pues el titular va a ser la creación de las bicicletas. No, el tipo de rueda que se usaba en esta bicicleta en 1900... No, o sea, normalmente los titulares son genéricos. Entonces, no vayáis al detalle. Tenéis que centraros en la idea general del párrafo, no en detalles. No os dejéis engañar por detalles. Vale, esto es todo sobre el reading. No sé cuánto tiempo llevo grabando este vídeo, pero se está haciendo de noche. Bueno, en resumen, mi máxima recomendación, chicos, es que practiquéis todos los exámenes que podáis, porque cuantos más exámenes hagáis, más preparados vais a estar. Entonces, practicar 300.000 exámenes, por favor. Y ya está, esto es todo por hoy. Os espero que el vídeo os haya servido y que hagáis un buen IELTS. Cualquier cosita que necesitéis, pues ya sabéis que me podéis hablar en comentarios o me podéis escribir a mi perfil, a mi cuenta de Instagram, ¿vale? Adiós.